Y les invito a que abran sus Biblias en Efesios, en el capítulo 5, que es la carta que estamos estudiando, Efesios 5. Vamos a meditar en esta mañana la voluntad del Señor en el versículo 1 y versículo 2, Efesios 5, versículos 1 y 2. El gran distintivo del creyente, el gran distintivo del creyente, ¿por qué debe ser conocido entre aquellos que te rodean? ¿Cómo debes ser conocido? ¿Cómo debes ser conocido? Esto es una parte muy práctica. Bueno, realmente estamos viendo partes muy prácticas de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esto no es una mera teoría, no es algo realmente incluso que podríamos pensar que es algo deseable pero imposible de lograr, no. Como hemos estudiado hasta ahora, nuestro amado Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos salvó cuando aún éramos sus enemigos para hacernos como su Hijo y nos dio a su Espíritu Santo, nos dio su palabra, precisamente para andar como es digno del Señor, para vivir como es digno del Señor. Por tanto, esto no es lo que estamos viendo una mera teoría, tampoco es moralismo, ya lo dijimos hace ya unas semanas. Esto no es ahora voy a implementar una serie de mecanismos en mi vida que me ayude a ser como el Señor quiere, sino que es la naturaleza propia de un hijo de Dios. Nace de tu interior, eres tú mismo. Estamos viviendo en unos tiempos creo que bastante complejos. Yo no sé si eres consciente, seguro que sí. Complejos porque creo que estamos ya en una etapa de la historia de la humanidad totalmente decadente. Totalmente decadente. Posiblemente aún no haya tocado fondo, pero si no ha tocado fondo, poco le queda. Y creo que debemos ser conscientes. Esta decadencia es una decadencia moral y es inversamente proporcional al adelanto tecnológico que podemos ver a nuestro alrededor. Y manejamos móviles. Estaba ayer viendo una película sobre Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, y me acordaba de leer que cuando aquella nave llegó a la Luna, la computadora, el ordenador que había a bordo, era de 64 bits. Y hoy tienes un móvil en la mano que tiene no sé cuántos gigas. Imagínate, aquella gente volando a la Luna con un móvil que hoy para ti no serviría ni para mandar un WhatsApp. Pues la decadencia moral de la humanidad es inversamente proporcional a los adelantos que estamos viviendo. Estamos en una decadencia sin retorno. Sin retorno. Y tiene esta decadencia un único motivo. Un único motivo. Dios ha abandonado a la humanidad por causa de su pecado. Si alguna vez te pregunta por qué la humanidad está llegando a lo que está llegando, por qué ha llegado a lo que ha llegado, es porque Dios ha abandonado a la humanidad por su causa de su pecado. El apóstol Pablo describe esta terrible verdad en Romanos capítulo 1 y es muy claro y específico sobre este asunto. Pablo dice en Romanos 1:21 que debido a que la humanidad ha abandonado a Dios, no honrándole, no agradeciéndole nada, sino que más bien se ha envanecido en sus razonamientos, por esa causa, versículo 24, Dios los entregó. He ahí la clave, entregó. Los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pablo repite la misma idea en el versículo 26. Dios los entregó una vez más, y aquí en este caso los entregó a pasiones vergonzosas. Y de nuevo en el versículo 28, Dios los entregó de nuevo. Y en este caso Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuál es la expresión más terrible de la ira divina? De una sociedad que está en decadencia y que esa sociedad en decadencia debe enfrentar, es esta, que Dios los entregue a su propio pecado. El que Él les abandone a lo que les gusta. ¿Les encanta la inmundicia? Dios los abandona a ella.
¿Aman las pasiones vergonzosas? Dios los entrega a la homosexualidad y a las perversiones sexuales de todo tipo. Pero hay un paso mucho más allá en esa decadencia que vemos en el versículo 28. Dios los entregó a una mente reprobada. Reprobada, adóquimos. Significa inútil, despreciado, desaprobado, incapaz, torcedor. La mente se ha vuelto de esta humanidad espiritualmente inútil, moralmente incapaz de hacer ni siquiera un juicio mínimamente correcto. Pervierten, cambian el sentido y significado aún de lo más elemental. Aquí tienes un ejemplo claro cómo estamos viviendo en la famosa ley trans. Es fruto de una mente reprobada. Es, como dijo un youtuber famoso, es la ley de la autopercepción. Estaba viendo un vídeo que me mandaron que es asombroso a qué punto ha llegado esa mente reprobada. En un programa de radio, un trans que había, dice él, transicionado a ser sordomudo, porque se autoconsideraba sordomudo, iba a hacer el esfuerzo de hablar y de oír para explicar por qué él se consideraba un sordomudo. Eso es una mente reprobada. Sí, quizás nos cause de risa, pero es causa de la ira de Dios. De la ira de Dios. O tienen, por ejemplo, algo más terrible aún, tienen el concepto del amor totalmente pervertido. Hoy lo que la sociedad entiende por amor no es ni siquiera la sombra de lo que realmente es. Acompáñame un momento a Génesis 3. Génesis 3, 21. Aquí se relata la desobediencia, el pecado del hombre. Dios había advertido al hombre que el día en que pecara contra él, en el que le desobedeciera, iba a morir. Y fíjate cómo Dios actúa en el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dices tú, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Acaso Dios inventó la moda? No. Dios les mostró amor. Y les mostró amor porque les perdonó y sacrificó unos animales en vez de sacrificarlos a ellos por causa de su pecado y les vistió con las pieles de esos animales, mostrando así lo que Cristo iba a hacer por todos los pecadores, cubrirnos con su justicia. Eso es el amor. Pero ¿qué dice la sociedad hoy día? Esta sociedad con la mente reprobada, eso no es amor. Ámate a ti mismo para que Dios te ame. Hoy día la sociedad entiende el amor como algo orgulloso, egoísta, sensual. Todo lo que te causa placer es algo que debes amar y que te hace recibir amor. Y mira, y seguro que al leyendo esto que vamos a leer ahora, estarás de acuerdo conmigo de que es así. Vamos un momento a buscar 2 de Timoteo 3, versículos del 2 al 4. Va aquí Pablo a describir ese amor perverso del hombre con la mente reprobada que entiende lo que es el amor. 2 de Timoteo 3, del 2 al 4, dice Pablo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos postreros días no es algo que aún deba llegar, ya estamos en ello porque empieza desde que Cristo asciende a los cielos y durará hasta que Él vuelva. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué serán tiempos peligrosos? Porque el hombre habrá pervertido el amor de Dios. Míralo. Primero, habrá hombres amadores de sí mismos, es decir, un amor egoísta.
dirigido hacia sí mismo para satisfacer sus egos, sus deseos pecaminosos. Hombres avaros, es decir, un amor que va dirigido al dinero, a lo material. Hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos, es decir, un amor hacia su propia autoestima, hacia sus deseos, un amor hacia todo lo irreverente. Desobedientes a los padres, es decir, sin amor filial, ingratos, impíos, es decir, sin un amor agradecido y con amor por lo malo. Versículo 3, sin afecto natural, es decir, insensibles, que no sienten amor ni por lo más elemental o natural, por ejemplo, como pudiera ser un hijo o un hijo no nato. Por eso abortan. No tienen afecto natural. Implacables, es decir, sin amor por la paz, por la reconciliación. Calumniadores, es decir, amadores de las mentiras, de los chismes, de las murmuraciones. ¿Cuál es el programa más exitoso de la televisión en los últimos 15 años? No hace falta que te lo diga, ¿no? Hombres intemperantes, es decir, amor por el libertinaje, sin dominio propio. Crueles, amor por la violencia, por el dolor ajeno, aborrecedores de lo bueno, es decir, amantes del mal, de todo lo contrario a Dios. Traidores, versículo 4, amantes de la traición, de la deslealtad, falta de amor. Impetuosos, amantes de su propia voluntad sin importar las consecuencias. Infatuados, amadores de su propio orgullo. No es casual que hayan nombrado a ese movimiento LGTBI el orgullo, pero Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Amadores de los deleites más que de Dios, amadores o amor por todo lo pecaminoso, que a lo malo van a llamar bueno y a lo bueno malo. Esto es lo que la sociedad entiende por amor. Creo que no estoy exagerando. Esto es lo que la sociedad perversa, con la mente reprobada, entiende por amor. Y quiero dejar una cosa clara. Algunas veces lo hemos hablado con otros hermanos. Este es el amor que ellos tienen. O sea, no les puedes discutir de que no aman. Aman realmente esto. Si dijéramos que esto no es amor para ellos, estaríamos diciendo, por tanto, que realmente están equivocados, que son inocentes, pero no, realmente aman. Aman, ese es su amor. Han deconstruido el sentido de lo que es realmente el amor. El pecado ha creado una mente perversa que creen que eso es amor y aman, y creen que aman realmente así. Evidentemente están engañados, pero no le podemos discutir de que realmente sientan amor porque son culpables de amar lo que Dios odia. En lugar de ese verdadero amor, en lugar de ese amor, han quitado al verdadero amor. ¿Y cuál es el verdadero amor? Ya lo leímos en Génesis 3, el amor de Dios. El amor que perdona, que tiene misericordia. El apóstol Juan en su primera carta nos dice cómo se manifestó y en qué consiste el verdadero amor. Primera de Juan 4, versículos 9 al 11. En esto se manifestó, se mostró, se anunció el amor de Dios en nosotros. ¿Cómo se anunció? En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios? En una cruz, en la cruz del Calvario, donde Cristo, el Hijo de Dios, murió, tomando sobre sí todos los pecados de todos aquellos que se arrepienten. Es ese amor que el mundo aborrece, que no quiere saber conocer, que no quiere saber. Pero así se manifestó el amor de Dios. Versículo 10, y en esto consiste ese amor que se manifestó en la cruz, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor? En que Dios ama a quien no se lo merece. Amados, si así Dios nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros.
Pero cuando una sociedad desecha frontalmente este amor de Dios, ha llegado tan lejos que ya no hay vuelta atrás. Romanos 1. Entonces, cuando veas a esta sociedad rechazando como está rechazando el amor de Dios, ya sabes que la sociedad está llegando a un punto de no retorno, porque en su mente reprobada no va a tolerar que nadie le diga que es pecador, que nadie les haga ningún juicio moral, y van a rechazar frontalmente el verdadero amor de Dios. Cuando llegue ese momento ya no hay vuelta atrás, porque aman más sus pecados a pesar de saber que son destructivos y que les condenan. Pero ¿sabes qué? A pesar de esa verdad, y como creyentes sabemos que es verdad, a pesar de saber que este juicio es verdadero, el llamado de Dios hacia su iglesia, si somos cristianos verdaderos, es que vivamos su amor real en medio de esta sociedad. El mundo no debe tener excusa cuando llegue el momento del juicio, y aunque no lo entendamos, tú y yo, mostrando el verdadero amor de Dios, deseando que ese amor sea usado por el Señor para salvar a través de su evangelio, va a ser para juicio de muchas naciones. Dios quiere que el mundo sepa de su amor a través de su iglesia. Que el mundo sepa que el verdadero amor es el amor de Dios. Que ese amor es un amor misericordioso, perdonador, sufriente, entregado, no egoísta. Es por esa razón que el verdadero distintivo, el gran distintivo de un creyente es el amor de Dios, como veremos en esta mañana. Si por algo debes ser conocido, es porque amas a quien no te ama. Muestras el amor de Dios en medio de esta generación perversa. Y oramos para que esa demostración de amor haga que Cristo le lleve el evangelio a esas personas, para que sean salvas por la gracia y por fe. De imitar ese gran amor de Dios. Ese gran distintivo de un creyente es de lo que Pablo nos habla en el texto de esta mañana. Y lo va a hacer hablando de las dos caras del amor, para que así le imitemos. Por un lado, la cara del amor compasivo y misericordioso de Dios Padre, un Dios Padre que entrega. Y por otro lado, la cara del amor voluntario, sacrificado y sufrido de Cristo que se da. El amor del Padre misericordioso y compasivo, y el amor del Hijo voluntario, sacrificado y sufrido. Señor, ayúdanos a meditar en tu palabra, no solamente para ser conocedores de tu amor, sino para ser hacedores de él también, Señor. Para que este mundo perverso vea realmente qué es el verdadero amor. Ese amor que tú mostraste en Cristo, enviándolo, entregándolo en una cruz por nuestros pecados, y él viniendo voluntariamente para sacrificarse, para que todo aquel que crea en él pueda ser salvo de tu ira venidera. Señor, ayúdanos a meditar en tu palabra para poder vivir siendo luz y sal en este mundo, Señor. Un mundo que tiene ya su mente totalmente reprobada. En Cristo Jesús. Amén. Dice versículo 1 y versículo 2 de Efesios 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Imita el amor compasivo y misericordioso de Dios Padre que se entrega. Sed pues imitadores de Dios, versículo 1, como hijos amados, primera parte del versículo 2, y andad en amor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Ninguna otra definición, como dice un hermano, de qué es un cristiano y de cómo debe vivir un cristiano puede ser más hermosa y clara que esta pequeña frase de la primera parte del versículo 2. Andad en amor. Vivid en amor. ¿Qué es un cristiano? Una persona que vive en amor. Eso es un cristiano. Pero no vive en cualquier tipo de amor, sino en el amor de Dios. Porque esta hermosa definición de qué es un cristiano solo es posible si imitas a Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En otras palabras, tú no defines qué es el amor. Tú no defines cómo amar. Tú no defines cómo mostrar amor.
Tampoco, como cristiano, puedes imitar el amor de la sociedad. Un amor que dice que es amor y no lo es. Pero tampoco la sociedad va a definir nunca qué es el amor. Ningún avance social define qué es el amor. Nada en este mundo define lo que es el amor. Solo podemos conocer qué es el amor si se conoce a Dios. Porque solo Dios, 1 de Juan 4:7, es amor. Y por tanto, como cristianos, no debemos inventar cómo amar, solo debemos imitar a quien es amor, a Dios. Sed, pues, imitadores de Dios. Ese sed, pues, nos ayuda a saber cómo es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque nos lleva a los versículos 31 y 32 del capítulo 4. Mira lo que dice Efesios 4, versículos 31 y 32. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Versículo 1 del capítulo 5, sed pues. En otras palabras, por un lado sabemos cómo es el amor de Dios por lo que debemos dejar de hacer. Debemos quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Por tanto, el amor de Dios es ausencia o ausente de todo esto. El amor de Dios no tiene amargura, no tiene enojo, ni ira, ni gritos, ni maledicencia, ni malicia. El amor de Dios no tiene amargura, ni enojo, ni ira, ni grito, ni maledicencia, ni malicia. Nunca te olvides. Eso no quiere decir que Dios no esté airado contra el impío todos los días. Y ese es el error que muchas veces pensamos, que Dios ama al pecador irredento. Dios no ama al pecador irredento. Pero si te has arrepentido de tus pecados, si crees en Cristo como tu Señor y Salvador, esa ira que estaba sobre ti ha sido quitada. Por eso, en el amor de Dios, no hay ira. Si hoy estás aquí y no te has arrepentido de tus pecados, si no crees en Cristo como tu Señor y Salvador, sigues bajo la ira de Dios. Pero Dios no quiere tu muerte, sino que llegues al conocimiento de la verdad y seas salvo. Y entonces, en ese amor de Dios, estarás libre de la ira de Dios. Por eso, en ese amor de Dios, no hay amargura, ni enojo, ni ira, ni gritos, ni maledicencia, ni malicia. ¿Qué hay? Lo vemos por lo que debemos hacer: amabilidad, misericordia, perdón, así como también Cristo nos perdonó, así como Dios también nos perdonó en Cristo. Entonces lo que Pablo está diciendo es: quítense como hijos amados de Dios, que viven en amor, quítense, despónjense de todas estas cosas que no son amor, y en su lugar tengan estas características del corazón de Dios, que les ama. El amor de Dios es amable, benigno, traduce la Reina Valera del 60. En otras palabras, es bondadoso. Primera de Pedro 2:3 nos dice acerca de qué es un creyente. Somos aquellos que hemos probado la benignidad del Señor. La bondad del Señor, por tanto, muestra bondad. El amor de Dios es misericordioso, compasivo. Efesios 2, del 4 al 5, pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvos. Y ese amor también es que perdonador, así como también Dios os perdonó en Cristo. Juan 3:16, ¿quién no conoce Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa esto? Juan no dice: y Dios muestra su amor a la humanidad dándoles de comer. Ni está diciendo aquí que muestra su amor dándonos de vestir, ni dándote cosas para que disfrutes, ni dice que Él muestra su amor dándonos un mundo maravilloso donde vivir. No dice nada de eso, sino que dice que el amor de Dios se muestra en que dio a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que muriera por pecadores indignos como nosotros, para perdonarnos, para salvarnos. Así que si por algo se define el amor de Dios, si se muestra al mundo de alguna manera, como dijimos antes, es por el perdón, por la compasión,
por la misericordia. Y fíjate que dice el apóstol Pablo que es un perdón en Cristo. ¿Esto qué significa? Que Dios Padre nos perdonó no perdonando a su Hijo, sino entregándolo en nuestro lugar, castigándolo por nuestros pecados. Al que es justo, por nosotros lo hizo injusto. El que no había cometido pecado, por nosotros fue hecho pecado. Isaías 53, ciertamente Cristo llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. La humanidad pensó, Dios le está castigando porque es pecador. Versículo 5, no, Él fue herido por tu transgresión, molido por tu iniquidad. El castigo de tu paz cayó sobre Él, y por sus heridas has sido sanado. Si Dios quería mostrarnos su amor, ese amor perdonador, compasivo y misericordioso, necesariamente Él tenía que asumir el costo y lo asumió entregando a su amado Hijo, aquel en quien tiene complacencia, y lo hizo en una cruz. Romanos 8:32 dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No lo eximió, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo podía hacer perfectamente, pero por amor compasivo, por amor misericordioso, no lo eximió. Por tanto, el amor de Dios que un hijo de Dios vive, que debe imitar en este mundo perverso, es un amor perdonador, compasivo, misericordioso. Un amor que da, que no mira su propio dolor, sino que mira la paz del otro. Por ese amor compasivo que hizo Dios con nosotros, que éramos sus enemigos, nos adoptó como hijos. Efesios 1, del 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Es por esa razón, por razón de ese amor, que Pablo oró al Padre para que entendiéramos ese amor de Cristo en Efesios 3, del 17 al 19. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en el amor de Cristo, sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Es por ese amor que el Señor nos exhorta a vivir como es digno, Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros. ¿En qué? En amor. Es por esa razón del amor de Dios que se nos exhorta a que cuando hablemos del Evangelio, cuando hablemos de Cristo, lo hagamos en amor. Sino que hablando la verdad en amor, Efesios 4:15, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y para que con ese mismo amor nos sirvamos los unos a los otros, para que el Señor siga edificando su iglesia, ¿en cómo? En amor. Efesios 4:16, en quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El amor de Dios es compasivo, misericordioso, perdonador, que entrega lo más preciado que tiene. Ese es el amor del Padre que debes imitar. Así debes vivir. Así debes ser distinguido entre aquellos que te rodean. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores, mimetes en griego, de esta palabra viene mimo. ¿Qué quiere decir esto? Que si eres realmente un hijo de Dios amado, no puedes vivir de otra manera. No puedes mostrar otro amor que no sea imitando ese amor perdonador, misericordioso y compasivo del Padre. No te engañes.
Cualquier otro tipo de amor no es el amor de Dios. Es increíble cómo han pervertido incluso desde muchas iglesias ese amor de Dios. Hay incluso iglesias inclusivas donde toleran el pecado sexual diciendo que es el amor de Dios. No es el amor de Dios. Este amor perdonador, misericordioso, compasivo, es lo que el mundo debe ver. No entienden otro amor. Deben verlo, deben conocerlo por si Dios quiere salvarles. ¿Cómo van a saber que Dios es amor si no le mostramos amor? Como hijo amado de Dios en Cristo, recuerda, nunca te olvides, tienes su misma naturaleza. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 nos dice que su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Por tanto, como hijo de Dios que tienes la misma naturaleza de Dios, muestra perdón, compasión, misericordia. No puedes mostrar otro amor. Ese amor es el que debes imitar. El que debes imitar. Pero también tenemos la otra cara del amor, que también debes imitar. Y es el amor voluntario, sufrido y sacrificado. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Mira el versículo 2. Así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Como creyente, también debes imitar el amor voluntario, sacrificado y sufrido. Qué fácil es amar a aquellos que nos aman, ¿no es cierto? Yo quiero mucho a mi madre y mi madre se siente amada por mí. Y Alejandra, que no sé dónde está, también. Pero es fácil. ¿Me aman? Ahora, el amor de Cristo es voluntario, sacrificado y sufrido porque nos amó cuando no le amábamos, cuando le odiábamos, cuando queríamos matarlo. Y de hecho, estuvimos allí, crucificándole, gritando, crucifícale, crucifícale. Así que, ¿qué dice aquí el apóstol Pablo de ese amor de Cristo? Primeramente, si entendemos el amor del Padre, que es un amor misericordioso, compasivo y perdonador, vamos a entender que el amor también debe ser voluntario, sacrificado y sufrido, porque es lo que muestra Cristo. Pablo dice, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. ¿Cómo te amó Cristo? Se dio a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Cristo fue voluntario. Se dio a sí mismo por ti. En otras palabras, Él quiso morir por ti por amor. Nadie lo obligó. Y más porque, repito, éramos sus enemigos y aún a pesar de eso dice, yo quiero morir por ellos. Quiero morir por ellos. Nadie lo obligó a darse en amor. Él se dio porque quería y quiere amarnos. Juan 10:18, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando rechazas el amor de Cristo, tú que hoy nos visitas, estás rechazando un ofrecimiento que Cristo quiso hacer cuando tú no lo merecías. Ese amor voluntario implica disposición. Disposición. Quiero hacerlo. Él pagó. Él sabía que debía morir en una cruz. No piensen que Cristo ignoraba que para poder salvarnos, Él debía de asumir nuestro castigo. Él dice, se dio a sí mismo ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Él sabía el costo a pagar.
Amar como Dios ama tiene un costo. Tu propio orgullo. Tu propio orgullo. Amar al que no se lo merece, como Cristo. Y ese amor dispuesto implica un amor generoso. Porque como hemos dicho, iba a morir por aquellos que no lo merecían. Romanos 5, del 7 al 8, Pablo dice, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el amor de Cristo es un amor voluntario, dispuesto, generoso. Se dio a sí mismo. Pero también ese amor de Cristo es sufrido, es sacrificado hasta la muerte. Se dio a sí mismo ofrenda y sacrificio a Dios. ¿Qué cosa? ¿Estás dispuesto a morir por mí? No sé si recuerdas que cuando Cristo dijo que iba a morir, alguien, un apóstol muy lanzado, un tal Pedro, dijo, ¿sabes qué? Donde vayas tú voy yo. Y también iré y moriré por ti. El Señor Jesús le dijo, ay Pedro, me vas a negar 3 veces, Pedro. Pero Cristo nunca se negó a morir por nosotros. Él sabía que debía sacrificarse a Dios por nosotros. Él se ofreció al Padre para morir por tus pecados y no lo dudó. Sufrió mucho. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Creo que va a ser imposible que jamás entendamos lo que pasó en ese momento nuestro amado Señor, por amor hacia nosotros. Pero nunca dudó, nunca. Segunda de Corintios 5:21, Pablo dice que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Aquel que es santo, 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 3 veces santo, iba a hacerse pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que Cristo sabía que debía morir. Cristo sabía que debía derramar toda su sangre. Por tanto, Él sabía que debía sufrir y sacrificarse. ¿Cómo es el amor de Cristo por ti y por mí? Sufrido y sacrificado hasta la muerte. Hasta la muerte. Fíjate si ese es el amor de Dios. Fíjate si ese amor de Cristo es el amor que debes ejemplificar, que el Padre recibió ese sacrificio como olor fragante, dice el apóstol Pablo. Es decir, le fue agradable. Eso es realmente la evidencia de un amor. Esa obra sacrificial de Cristo fue perfecta, agradó a Dios, satisfizo su ira. Cuando amas como Cristo, eso es olor fragante delante del Padre. Olor fragante. Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando amamos como Cristo, estás viviendo como Cristo. Y eso es agradable a Dios. Muchas veces está esa dinámica de, ¿estaré agradando a Dios con mi vida? Pregúntate, ¿estás amando como Cristo? Entonces sí. Ese es el amor de Cristo que debemos también imitar. Voluntario, dispuesto, generoso, listo para sufrir, listo para sacrificarse si es necesario. Un comentarista pone el dedo en el meollo de esta verdad y dice, imitar a Dios es ser como su persona, es tener sus sentimientos, es tener sus motivaciones. Eso es ser un reflejo de su imagen y no simplemente decir que se es cristiano. ¿Podemos ser leales a la verdad? Amén. Pero si no tenemos amor, no somos nada. ¿Recuerdan 1 Corintios 3? Quizás cuando te casaste lo leíste. Pero aquí habla del amor de Cristo, del amor de nuestro amado Señor. Pablo dice
Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, imagínate, hablar todas las lenguas habidas y por haber, para poder incluso llevar el Evangelio a todas las naciones, pero no tengo amor, solo soy metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, el don de predicar, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y fuera un teólogo exagerado, y si tuviera toda la fe para decir a una montaña, muévete, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. ¿El amor cómo es? Pablo sigue diciendo, versículos del 4 al 7 de 1 Corintios 13, paciente, bondadoso, no tiene envidia, no se jacta, no es arrogante, no se comporta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, ese es el amor de Cristo. Ese es el amor de Cristo. Si yo sé de alguien que me conoce perfectamente, ese es mi Señor. No tengo nada que ocultarle porque no puedo ocultarle nada. Aún así, mi Señor me espera, me soporta por amor a su nombre. Ese es el amor de Dios, entregado, sufrido, sacrificado. Si eres hijo amado de Dios, si vives en amor, solo vas a poder mostrar ese amor de Dios, compasión, perdón, decisión, disposición, generosidad, listo para sufrir, para sacrificarse. De esa manera, el Señor Jesús en Mateo 5:48 dijo, serás perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Cuál es el gran distintivo de un creyente? El amor de Dios. ¿Qué debe ver esta generación perversa que a lo malo llama bueno, a lo bueno llama malo, que dice lo que es el amor y no es el amor? ¿Cuál es el gran distintivo que deben ver en ti? El amor de Dios. Para eso solamente puedes imitar ese amor. Y ese amor es perdonador, misericordioso, compasivo, voluntario, dispuesto, generoso, listo para sufrir, para sacrificarse si es necesario. Ese es el amor que el mundo debe ver. Ese es el amor de Dios que el mundo debe ver. Y ese amor de Dios debe apremiarte, debe impulsarte. Pablo dice en 2 Corintios 5, del 14 al 15, pero el amor de Dios nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, el amor del Padre, el amor del Hijo por ti no te deja en un estado neutro, te apremia, es decir, te impulsa. Es como ese viento que mueve las velas del barco, te lleva, es necesario, es decir, es algo que amas porque está en ti y te impulsa a amar con ese mismo amor perdonador de Dios. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4:8, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca vas a mostrar tanto amor como cuando perdonas. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué tan grande es esa multitud? La palabra ahí dice, no se pueden contar. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿Cuánto te está perdonando Dios? ¿Cuánto aún Dios debe perdonarte? Pues así de profundo debe ser tu amor. ¿Recuerdas aquel discípulo que le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Ese discípulo era Pedro. Mateo 18. ¿Hasta 7 veces, Señor? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No hagas la multiplicación. Es una forma de hablar judía, hablando de siempre, en todo tiempo,
constantemente. Debe haber límite para el perdón. ¿Por qué no debe haber límite en tu corazón para el perdón? Porque no le puedes poner límite al amor de Dios. Y si eres un hijo amado de Dios y vives en el amor de Dios, no puedes poner límite al amor de Dios en ti. Mira, cuando no perdonas, pones límite al amor de Dios. Y como hijo amado de Dios, no te interesa que Dios te ame menos, sino que Dios te ame más. Y si quieres que Dios te ame más, perdona como Dios te perdona. Después de decir a Pedro que perdonara hasta 70 veces 7, no sé si recuerdas que el Señor Jesús les dijo una parábola. Una parábola donde habían dos siervos. A uno se le perdonó todo. Y él a su vez debía haber perdonado todo a otro consiervo suyo, que le debía, por cierto, muchísimo menos. Pero no lo hizo. ¿Qué sucedió con ese segundo siervo? Fue echado al fuego eterno. Como creyente en Cristo, Dios te ha perdonado todos tus pecados. Los olvida. Aquel que es omnisciente olvida todos tus pecados. Por tanto, ¿cómo debes perdonar tú? ¿Cómo debes amar? Olvidando de todo tu corazón a tu ofensor, sin importar cuántas veces ocurra la ofensa. Querido hermano, no tienes más alternativa. Así que cuando examines tu fe, pregúntate, ¿amo como Cristo me ama? No pregunta, ¿conozco la Biblia? ¿Conozco qué dice Génesis 3:21? Señor, amo como tú me has amado. En esto conocemos el amor, 1 de Juan 3:16, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Tú sabes lo que le pasó a la iglesia de Éfeso unos 30 años después más o menos que Pablo escribiera esta carta? Apocalipsis 2, del 1 al 7. 30 años, una generación. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ese ángel no es que fuera un ser espiritual, está hablando del responsable, del pastor. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto, este es Cristo. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos. Y así has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, y has sufrido en mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Qué sucedió con la iglesia de Éfeso 30 años después de que Pablo les dijera esto? Se habían vuelto grandes estudiosos, lo eran. Grandes teólogos, lo eran. Estaban en contra de toda la falsedad, ciertamente. Pero ¿de qué se habían olvidado? Del amor de Cristo para con ellos, de ese primer amor. Y cuando olvidamos ese primer amor de Cristo, lo siguiente es olvidarnos de amarnos los unos a los otros. Sí, eran muy celosos en la sana doctrina. No está mal, tampoco me malinterpretes, por favor. Pero recuerda 1 Corintios 13. ¿De qué sirve guardar toda la doctrina si no tienes amor? Aquellos efesios 30 años después fueron muy conocedores de la palabra, pero no estaban imitando el amor de Dios Padre, de Dios Hijo, entre ellos. Y tenían que arrepentirse. Tu vida imita
el amor de Dios? Cuando ves a tu hermano en Cristo, a tu hermana en Cristo, que puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, ¿pueden decir ellos, aquí veo al amor de Dios? Esa es la vida que debes imitar. Ese es el amor que debes imitar. Si eres un verdadero hijo de Dios, debes imitar el amor del Padre y del Hijo, el amor que ellos tuvieron por ti. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. Y 1 Corintios 16:14 resume todo. Todo lo que hagas, hazlo en amor. ¿En qué amor? En el amor perdonador de Dios Padre, en el amor sufrido y sacrificado de nuestro amado Señor Jesucristo. El amor de Dios no es una emoción, pero tampoco es una decisión. Tú no decides amar. Amas porque has sido amado. El amor de Dios es la imitación de Dios. Imitas a Dios. Imitas el amor del Padre. Imitas el amor de Cristo. El amor que ellos han tenido por ti. Es el deseo de, Señor, ayúdame a amar como tú me has amado. Ayúdame a tener ese deseo, Señor. A ser más como tú. A vivir como tú. A que el mundo que nos rodea puedan ver en nosotros el amor tuyo, Señor. Un amor que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Que se dio para librarnos de este siglo malo. Ayúdame, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Y que en todo tú seas exaltado. ¿Cuál es el gran distintivo de un creyente? Vivir imitando el amor de Dios Padre, compasivo, misericordioso, el amor del Hijo, sacrificado, voluntario, sufriente, hasta la muerte si hace falta. Señor, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos, Señor, el gran amor que has tenido por nosotros al amarnos de la manera en la que nos has amado y nos sigues amando, Señor. A veces este tipo de recordar estas verdades, Señor, explotan en nuestra cabeza. Pero también, Señor, nos trae profunda tristeza porque a veces no amamos como tú nos amas, Señor. Y por esa razón te pedimos perdón. No debemos imitar el amor de este mundo. No debemos imitar el amor tolerando el pecado, tolerando al pecador, sino amando a ese pecador para que, Señor, si es tu voluntad, pueda llevar al conocimiento de la verdad en Cristo y ser salvo por tu gracia. Es por esa razón que te suplicamos que nos ayudes, Señor, como iglesia y también a título personal a cada uno de los hermanos hoy aquí, a vivir en tu amor, Señor. A que ese sea realmente el distintivo de nuestras vidas. Para que podamos llevar tu verdad en amor. Para que podamos servir en amor. Para que podamos ejemplificar y mostrar a este mundo como la luz y la sal de este mundo el amor de Cristo. El verdadero amor tuyo, Señor. ¿De qué sirve ser una iglesia que tengamos tanto conocimiento de ti si no amamos, Señor? Si no amamos de la manera en la que tú nos amas. Ayúdanos cada día porque te necesitamos, Señor. No queremos ser como esos efesios que 30 años después tú nos digas, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Líbranos de eso, Señor. Enciende el fuego de nuestro amor, Señor, del amor que tú has puesto en nosotros cada día en nosotros. Estamos rodeados de personas que tienen su mente reprobada, que aman cosas terribles, Señor. Ayúdanos a mostrarles tu amor, Señor. Ayúdanos a vivir entre ellos con amor, Señor. Te lo rogamos, Padre. Ayúdanos a vivir vidas sacrificadas y sufridas si es necesario, porque amar a nuestros enemigos no va a ser fácil. Pero así tú nos has amado, Señor, y nos sigues amando. Padre, que realmente podamos ser conocidos como hijos amados tuyos en medio de esta generación perversa. En Cristo Jesús. Amén.